Bueno, hoy continuamos con la clase número 10 en este estudio de Cantar de los Cantares, en el cual pues estamos aprendiendo realmente las diferentes etapas que tenemos que ir caminando y pasando. Nunca habíamos escuchado que el libro Cantar de Cantares está hablando de una revelación, por lo menos yo nunca lo había oído, pero después nos dimos cuenta que si Dios permitió que ese libro quedara ahí, y sabemos que lo escribió Salomón, que él fue el hombre más sabio que había y lleno del Espíritu Santo, y aún revisándolo del canon ese que revisa todos los libros sagrados para saber que es un libro que verdaderamente tiene revelación, ahí quedó intacto, porque realmente nos está mostrando a nosotros el camino al lugar santo, el camino a los atrios primeramente y al lugar santísimo. El caminar en el Señor es una medida que avanza. Nosotros tenemos que ir avanzando. Quizás esto no lo enseñan en muchos lugares, que uno tiene que ir avanzando y creciendo, como dice, de gloria en gloria, porque a veces pues los enseñadores no sabían esto, ¿verdad? Pero estamos viendo que cada paso que da aquí el creyente, según este libro de Cantar de Cantares, y después el apóstol Pablo hace todavía una explicación más clara de todo eso, y vamos a encontrar también citas en el libro de Isaías y en otros libros donde habla de la relación del Señor como un esposo. Dice, así como se goza el esposo con la esposa, así se goza el Señor con nosotros. Y eso lo encontramos en Isaías. Entonces muchas palabras que hemos nosotros pues encontrado aquí, lo estamos viendo también en otras partes de la Biblia, porque la Biblia no se contradice, no hay nada que se contradiga. Por eso cuando estuvimos leyendo de todo el aspecto de ella, cómo fue cambiando a esta amada que representa a nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros en particular, y también podemos decir globalmente, pero siempre el trato del Señor es personal, es personal. El trato del Señor con nosotros es personal. ¿Sí? Entonces, estamos en Cantares 4:7. ¿Recuerdan? Déjenme decirles que a veces no se puede entrar a tantos detalles porque este libro es demasiado extenso. Demasiado extenso. Nos vamos a topar solamente unos 4 versículos, pero es necesario porque es una tremenda revelación que encontramos ahí. Le dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El Señor nos ve a través del velo que Él abrió, el velo que Él abrió. Y lo vemos nosotros cuando los discípulos estaban allí esperando y viendo realmente que Jesús agarró una palangana, ¿no? Y se puso a lavar los pies de todos los discípulos. Y ese era un trabajo de siervo, un trabajo de criado. Y esto pues, todos se quedaron callados menos Pedro, que Pedro siempre el que hablaba, ¿no? Y dijo, no, a mí tú no me haces eso, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Y él le dijo, no, es necesario, si no lo hago no tienes parte conmigo. Entonces fue cuando le dijo, todos estáis limpios, pero es necesario los pies. Sabemos que nuestro caminar es lo que determina nuestro crecimiento y determina hacia dónde nos estamos moviendo y hacia dónde caminamos, porque tiene que ver con la obediencia, porque nosotros, el Señor nos llama un camino de obediencia. Realmente el camino de Jesús. Jesús fue obediente al Padre 100%, se mantuvo obediente al Padre a pesar de que él le costaba su vida y sabía que tenía que pasar por ese proceso. Así que solamente el hecho de que nosotros hagamos su voluntad, eso realmente regocija al Señor. Aunque a veces, como le pasó a Pedro quería hacer la voluntad del Señor siempre, pero a veces pues las situaciones, la naturaleza del hombre, los temores, hacía que se cambiara un poco el orden, y pasó cuando negó a Jesús y sabemos toda la historia. Pero en su corazón él quería hacer la voluntad de Dios, y eso a Dios le agradaba. Y yo mostré unos cuantos versículos que solamente los voy a mencionar así, para que veamos realmente el agrado que tiene el Señor de que nosotros hagamos siempre su voluntad, aunque muchas veces queremos hacer su voluntad y nos vemos en dos encrucijadas, y es para que busquemos realmente cuál es el verdadero orden de Él. Dice
dice en Mateo 7:21, el que hace su voluntad entrará. Y sabemos que Jesús, eso fue lo que Jesús hizo. También dice en Juan 9:31, Él oye al que hace su voluntad. Él oye al que hace su voluntad. En Mateo 12:50 dice, el que hace su voluntad es su pariente. Sí, porque cuando le dijeron, allá están tu madre y tus hermanos que están buscando. Y el Señor le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. Mi voluntad, la voluntad del Padre. Esos son mis parientes. Y tú dices, oye, eso está fuerte, ¿verdad? Por eso el Señor cuando ya iba al Padre, dijo, voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. O sea, los acercó a Él aún más, porque Él había completado esa obra y había muerto para que verdaderamente nos pudiéramos nosotros acercar a Él ya con una libertad diferente. Dice aquí en Primera de Juan 2:17, son unos cuantos versículos solamente, el que hace su voluntad permanece para siempre. Y después leemos en Hebreos 13, Primera de Juan 2:17. Después leemos en Hebreos 13, versos 20-21, dice, Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Cuando tú dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, entonces Él te capacita. Él nos capacita, ¿sí? Pero cuando decimos, bueno, yo soy por el Señor, tú sabes, yo le obedezco al Señor, pero con una mano obedezco, con otra hago mi voluntad. Sí, porque yo he oído eso muchas veces. Muchos sí, yo hago, yo porque soy yo y yo. Pero, y quiere hacer la voluntad, pero no hay fuerza. Pero dice que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor te capacita, te hace apto. Y por esta razón hay muchos versículos más. Yo solamente encontré este. Y vi el ejemplo que me llevó al Señor, fue el ejemplo de Daniel. Porque Daniel quería hacer la voluntad de Dios en un lugar erróneo, en un lugar malo, en un lugar que no era su país, no era su pueblo, no era sus dioses, pero él quería hacer la voluntad de Dios en el lugar que no le pertenecía, porque él estaba, como podemos decir, cautivo, en un lugar donde habían 250 dioses, y él tenía un solo Dios. Y él determinó en su corazón hacer la voluntad de Dios y no contaminarse. Y como decidió eso, todo le ayudó para bien. Porque el Señor no le espera nunca espere que el Señor va a poner todo para bien y que tú decidas después. Tú decides y el Señor entonces todo lo acopla para bien. Y entonces acopló, puso gracia en el siervo ese que los atendía, y él le decía, no queremos ese tipo de comida porque para nosotros es inmunda, así que tráenos esto, y vino a ser un éxito tremendo, porque en todos esos días que fueron ellos probados, él, Sadrach, Mesach y Abednego, y él estaba más saludable que el resto de todos los varones que estaban allí. Pero él determinó y Dios le ayudó. Y vemos toda la historia, cómo pasó y cómo él sobrevivió a 4 dinastías: a Nabucodonosor, a Belsasar, después a los medos y después a los persas. Ya era un viejito y no lo sacaban del reino porque era un hombre sabio y era un hombre muy prudente, y un hombre que lo pusieron como tercero. Belsasar lo puso como tercero en el reino, y después cuando vinieron los medos, también cuando vino ese rey también, después cuando vino Ciro, Ciro le dio toda la carta blanca, porque él se había llevado la fama, y no es por fama, sino el fruto que había él realmente mostrado desde jovencito hasta viejecito, 70 años después, ya tendría 90 años posiblemente, pero era tan íntegro que nunca lo removían del reino, se quedaba y en los primeros lugares. Para mí él es un ejemplo tremendo, viviendo en Babilonia, en otro país, y pasando por 4 dinastías. ¿Sí? Para mí es un ejemplo tremendo. Dice, y en todos prosperó. En todas las etapas de todos esos reyes, él prosperó. Y pudo también enterarse de que verdaderamente fueron a restaurar Jerusalén, y que Dios mandó, porque ya él estaba viejito, ya él se quedó allí. Y Dios mandó a través vemos la historia de Nehemías y de Esdras y todo,
cómo los mandó a restaurar otra vez Jerusalén, el templo, y otra vez volvió la etapa en que el pueblo de Israel agarró fuerza. Y todo esto pues solamente por la integridad de uno. Qué tremendo. Uno solo que se ponga en la brecha, uno solo, porque a veces tú dices, bueno, yo estoy viejo, bueno, pues Dios no se va a fijar en mí, Dios se fija en todos. Para Dios todos son importantes, pero para ti Dios es importante. Es de aquí para allá, porque de allá para acá tenemos todas, pero es de aquí para allá, lo importante. Pero bueno, vamos al verso 4, capítulo 4 de Cantares, verso 8, donde el Señor pues le dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Primera vez que llama a ella esposa. ¿Dónde? En el lugar santo, no en los atrios, porque en los atrios no hay relación, no hay relación íntima con el Señor, hay conocimiento, sabes que eres hijo de Dios, sabes que pues, eres salvo, sabes muchas cosas, pero no tienes entendimiento de una intimidad con Dios. Ese es el lugar de los atrios, afuera. El último lugar que se construyó cuando se hizo el tabernáculo, lo último que se hizo en todo ese tabernáculo cuando Moisés fue la cortina de los atrios. Y todos los atrios, eso fue lo último que se hizo. Lo primero que se hizo fue el lugar santísimo. Cuando se comenzó a construir por el lugar santísimo, porque ese es el orden de Dios. Pero claro, nosotros tenemos que entrar en el orden que Dios nos ha puesto, de entrar poco a poco. Vamos entrando hasta que llegamos a la meta, a la estatura de un varón perfecto. Ese es el paso, ese es el deseo. Por primera vez le llama así, y por 6 veces lo encontramos en Cantares de Cantares diciéndole esposa mía, esposa mía. Por 6 veces aparece. Pero si tú te vas ahí a Isaías 62, el verso que leí ahorita, el capítulo 62, verso 5, dice: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es una relación de amor, de respeto, de alegría, de gozo, de estar completa, de sentirte completa, porque así nos pasa cuando conocemos al Señor, sentimos como que me siento completa. Si el Señor me falta, ¿qué hago? Yo a veces veo personas que digo, ¿cómo pueden vivir sin el Señor? ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden andar sin el Señor? No consigo que prefieran otra cosa al Señor. Y no estoy hablando a nivel religioso, ¿ok? Porque enseguida cuando tú hablas así, te transportan a un nivel religioso. Y no es nivel religioso. El nivel religioso es un nivel que tú tienes que cumplir y hacer esto a la fuerza, quieras o no quieras, porque de ahí depende tu salvación. No, así no es. Es por amor. Todo lo que sea por amor realmente es lo que el Señor está haciendo. Entonces le dice: ven conmigo desde el Líbano. Esto es muy importante, lo que vamos a hablar hoy, esta noche, el Líbano. En el Líbano, en la zona norte de Israel, Dios le dijo a Moisés: desde el Líbano hasta el desierto será de Israel. Desde el Líbano. En el Líbano, en esa zona de ahí, está el monte Hermón. A esa zona están las alturas de Golán. Ustedes nos oyeron hace poquito que por primera vez en 3000 años se pronunció de este país, que es el país potencia número 1, de que las alturas de Golán pertenecen a Israel. ¿Ustedes no oyeron esa noticia? Es una tremenda notición, hermano. Es un tremendo notición, porque ellos siempre han pensado que eso les pertenece al Líbano, pero Dios le dijo a Moisés: desde el Líbano hasta el desierto, eso va a pertenecer a ustedes. Y le mostró todo lo que iba a hacer. Es enorme. Lo que realmente Israel ahora posee es chiquito comparado a todo lo que Dios les dio. Entonces Dios, ahí está, el ejército de Israel está ahí. En el año 67 ellos tomaron toda esa parte. Ahí está el monte Hermón, donde fue que Jesús subió, y subió con 3 discípulos, y apareció Moisés y Elías. Es muy importante, es el monte nevado.
Es el monte que siempre Moisés decía, cuánto anhelo ir a ese monte, cuánto anhelo, y lo vamos a ver. Y que ahora, no hace para una semana, que fue anunciado por el presidente aquí. Ningún presidente se atrevió a decir eso, hermano. Claro, mucha gente está viendo otras cosas. Yo estoy viendo lo que está pasando con Israel, porque todo es profético. Están ocurriendo cosas proféticas y la gente, pues sí, no se dan cuenta de que eso no, ¿a qué será? No saben porque no están informados de aquí. Y yo me gocé tremendamente, porque vino a ser el día que lo anunció, el día de una fiesta muy importante en Israel. Y fue como un regalo tremendo para Israel. Todos en Israel estuvieron contentísimos, pero el resto del mundo ni cuenta se dio. Bueno, yo sé que el pueblo de Dios sí se dio cuenta, porque yo lo veo por Facebook, todo el mundo estaba súper feliz, pero otros religiosos ni se enteraron de eso. Pero es importante. Le dice, ven desde el Líbano, amada mía, ven desde el Líbano. El Líbano es el monte más alto y admirado en la frontera de Israel, y ese monte no lo pudieron poseer en aquel tiempo, cuando el tiempo de Josué, ¿sí? No lo pudieron poseer, aunque también entraba en los límites. Y lo dice ahí en Deuteronomio 11:24. Le dijo Dios a Moisés, desde el desierto hasta el Líbano va a ser de Israel. Dios se lo dio a Moisés y le dijo, así va a ser. Ahí donde está el monte más alto que hay en Israel, es el monte Hermón. Ese monte está nevado 6 meses. Allí pues se tiran, hacen esquíes y todos allí. Es hermoso ese lugar. Allí tienen desde el año 67, la guerra de los 6 días. Ellos tomaron toda esa área de acuerdo a lo que decía la palabra. No de acuerdo a lo que los gobiernos dicen, no, lo que decía la palabra, y de acuerdo a las promesas, ese monte es nuestro. Y lo tomaron. Pero todos los países del mundo estaban en contra de eso, diciendo, no, eso pertenece al Líbano, eso es del Líbano, eso es de Israel. Entonces ahora están todos así, porque la potencia más grande, Estados Unidos, declaró que es de Israel. Por si no lo supieron, hoy lo supieron. Por si no vieron la noticia. Bien, tiene 170 kilómetros de distancia, es bastante amplio, grande. Nosotros estuvimos cerca de ahí porque, claro, ahí está el ejército establecido. ¿Por qué está el ejército establecido? Bueno, porque aquí está el Líbano y aquí está Siria. Pegadito está Siria. Y ustedes saben que Siria siempre ha sido, pues, enemiga de Israel. Aunque dicen las escrituras que Siria va a desaparecer. Así lo dice hace miles de años. Y no sé qué va a pasar. Simplemente uno lee eso y dice, bueno, Señor, todo está en tus manos, ¿verdad? Pero de vez en cuando desde allí han tirado muchos misiles para Israel, para esta ciudad que está sequía ahí mismo. Nada más que, hermanos, son unos montes, ahí mismo están los sirios. Así nos decían, del lado de allá están nuestros enemigos, del lado de allá están nuestros enemigos, del lado de allá están nuestros enemigos. Y yo, estamos rodeados de enemigos. Dice, pero no tenemos miedo, porque esta tierra nos la dio Dios. Y Dios se la dio a Moisés. Y Moisés la peleó. Y Josué la luchó. Y lo creemos y nosotros lo creemos. Y ellos se mantienen por las promesas de Dios. Dice, eso fue lo que le prometió a Abraham. Y Dios no va a dejar a Abraham en el aire y decir, bueno, Abraham, lo siento mucho, pero no puedo. No, Dios va a defender eso, pero ellos tienen que defenderlo. Yo te lo estoy ubicando para que más o menos podamos ver eso. Dice, desde allí todos los montes que tú ves, los ves pequeños. Desde allí, desde ese monte. Ahora imagínate, Jesús fue a ese monte Hermón y ahí estuvo con 3 discípulos. Y ahí apareció, lleno de gloria, y apareció Moisés y Elías. Y yo dije, Señor, qué hermoso, porque Moisés nunca pudo entrar a la tierra prometida. No pudo, porque él golpeó la peña 2 veces. La primera vez tenía que golpearle y la segunda vez tenía que hablarle. Y él, pues ya loco con todas este pueblo, hizo lo mismo. Y Dios le dijo, locamente has hecho, ahora no vas a poder entrar, porque has desobedecido. Tenías que hablarle a la peña para que soltara agua. Porque estaba hablando de esa peña, representa al Señor. Una vez fue herido nada más el Señor, no tenía que herirlo más.
y no pudo entrar a aquella bella, hermosa tierra. Entonces Dios le dio el favor a Moisés de decir, bueno, no vas a entrar, pero te voy a dar el chance de que vas a poder verla. Y lo subió, le dijo que subiera al monte Tabor, que es un montecito, la verdad que no está grande, es un montecito bien redondito así, que está por ahí por donde está, donde le dicen Armagedón, no, donde es, bueno, está por ahí por el medio. Y entonces él subió y pudo ver toda la tierra, todo, pero nunca pudo él pues entrar a la tierra prometida, no pudo, Dios no le dio permiso. Pero de buenas a primeras se ve en el monte Hermón, que era su sueño ir a ese hermoso monte, que lo tengo por aquí el versículo. Quiero leerlo, hermano, porque yo quiero verlos a la historia. Hablando de Cantar de Cantares, quiero que vean la historia, porque esto no se despega de la historia, es parte de la historia. Quiero que vean Deuteronomio 3, 24 y 25, la oración de Moisés. Moisés dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Él anhelaba ir al buen monte. El buen monte, ¿sabe cuál era? El monte Hermón, el monte alto, y el Líbano, porque esa era la zona del Líbano, donde se iniciaba toda la promesa. Pase yo. El Señor le dijo, lo siento, no. Pero después, ¿qué pasa cuando viene Jesús? De buena a primera aparece Moisés allí. Dios le dio el regalo más grande de su vida, verse allí en el monte y verse con Jesús, verse con el autor de la fe. Y para mí que debe ser una emoción muy grande para Moisés. Nosotros lo vemos como que, bueno, aparecieron dos espíritus ahí. No, hermano, él se gozó de ver eso y contar. Hablaban de su partida, dice que hablaban de su partida, pero se vio en ese monte, porque Dios promete y Dios cumple. Y él se lo pidió, y todas las oraciones que pidió Moisés, Dios se las concedió, todas, en forma diferente a como él pensaba. Él creía que iba a ser de otra forma, pero fue todavía, para mí, más excelente. No tuvo que pelear con enemigos ni nada, y se vio en ese monte. O sea que ese era su gran deseo y lo pudo ver. Pero dice aquí, en este versículo también que se encuentra antes de seguir con el Líbano, Isaías 60:13 dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Habla del Líbano como que fue un lugar que Dios apartó, y hoy en este día completamente propiedad de Israel, después de tantos miles de años. Es una bendición tremenda. Pero bueno, vamos al verso 8. Le dice, mira ahora desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones y desde los montes de los leopardos. Y quiero que vean una cosa, ahí vamos a ver 3 montes, y esos 3 montes tienen un significado. Por eso le dice, mira a este monte que se llama Amana. Amana quiere decir verdad, al monte de verdad. Ellos estaban en el monte, pues, en las alturas del Líbano, en el monte Hermón, ¿no? En las alturas del Líbano. Y desde ahí ellos podían divisar los diferentes montes. Pero dice, observen este monte que se llama Amana, que quiere decir verdad, constancia, permanencia. Y eso no es una altura muy importante, porque verdaderamente nosotros tenemos que estar seguros que estamos en su verdad. Y es un monte. Mucha gente duda, dice, bueno, pues ahora hay muchos movimientos en las universidades de ateísmo. Hay muchos muchachos que están diciendo que son ateos. Pero ese movimiento fue en el año 60, por ahí, 66, 65, cuando yo llegué de Cuba. Yo me acuerdo que estaba ese movimiento de Dios está muerto, que yo me espanté cuando yo abrí una revista así, toda negra, y decía, Dios está muerto. ¿Y esto qué cosa es? Eso es un movimiento que hay en las universidades donde están explicando que Dios no existe. Eso fue por los años 60 y pico. Entonces, de buena primera surgió lo que era aquello que dice Jesucristo Superstar. Comenzaron los hippies a hablar de Jesucristo, 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 y comenzó
a disolverse aquello. Dios usó cosas que no lo entendíamos en el momento que lo estábamos viviendo, pero pasó un tiempo que comenzó un ateísmo muy fuerte, hasta inclusive sabemos en la historia y sabemos por las noticias de que hubieron, como por ejemplo Beatles, que llegó a decir uno de ellos: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Y se murió. El que lo dijo se murió. Él lo mataron. Y cosas así. Y bueno, yo me recuerdo que donde yo vivía en Sarasota, los muchachos sacaron los discos de ellos, los quemaron en las iglesias, porque él había dicho eso. Porque se levantó un pueblo celoso del Señor. Fue así, fue un choque entre ateísmo y creencia, ¿no? Creer en el Señor. Yo viví eso en el año 66, bueno, el 65 cuando yo vine, en ese tiempo. Y fue un tiempo así. Pues ahora está pasando igual. Ahora está pasando igual en las universidades. Pero bueno, nosotros estamos parados sobre la verdad. Él es la roca, Él es la verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Hay muchas creencias. En este día hay muchas creencias. Y sabemos que en aquel tiempo también vinieron creencias orientales, el gurú, aquel que vino acá, que se hizo famoso y se movió muchas cosas en aquel tiempo. Pero sabes, como todas las cosas que son establecidas en lo falso, desaparecen y dejan de ser. ¿Ves? Entonces, lo importante aquí es saber que ese monte de verdad, nosotros estamos en control de él. Por eso le dijo: mira ese monte, ¿ok? Ese monte de verdad. Después le dijo: ahora vas a ver otro monte, el monte de Senir. El monte de Senir quiere decir armadura, una fortaleza que el Señor ha puesto en nosotros, y tenemos que ver esa fortaleza. Podamos pasar por lo que podamos pasar, pero no podamos nosotros pasar por alto que Él es nuestra fortaleza y que Él nos ha vestido con una armadura que no se ve, que es espiritual, y está mencionado en el libro de Efesios. Vístete de la armadura de Dios. Usa esto, usa el escudo de la fe, usa esto, usa todo. Tienes que usar, dice, usar toda la armadura. Entonces, sabemos que Dios tiene la capacidad de hacerlo en nosotros, aunque no se vea que tengamos nosotros una armadura, pero nos llega a enseñar a conocer lo que es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la autoridad que nosotros tenemos, esa es la armadura más grande. Pero si no lo sabes, imagínate si tú no sabes que verdaderamente Dios te ha dado una autoridad y que ha delegado en ti una autoridad. Si no hay crecimiento, no puedes entender esa autoridad, porque no hay crecimiento. Dios no le permite a alguien que tenga un desconocimiento total y una ignorancia total tener una autoridad dada por Él. Él lo dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y a quien quiero lo doy. Y a quien quiero lo doy. Esa autoridad se la dio a Moisés, ¿verdad? Cuando le dio a Moisés toda la autoridad, y Moisés le dijo: yo no tengo nada que realmente yo pueda ofrecer para presentarme a Faraón, ni sé hablar, ni puedo, estoy viejo, no tenía nada. Entonces Dios tuvo que recordarle y decirle: ¿qué tienes entonces en la mano? Y él dijo: una vara, y seguro tírala. Era su arma, era esa vara. Se dio cuenta cuando la tiró en una serpiente. Traía una serpiente en la mano y no se daba cuenta. Ahora agárrala. Y la fue a agarrar como la agarra la gente, la serpiente. Dice: no, por la cola. Nunca haga eso. Solamente ese Señor se lo dice. Pues si no lo ataca a la serpiente. Y se volvió vara. Y de ahí comenzó a enseñarle el Señor la autoridad que estaba delegando en él. Pero tuvo que tratar con él, porque de buenas a primeras tú te ves desvalido, porque tú estás mirando todas las cosas que tú no tienes fuerza, que tú no tienes una palabra, tú no eres conocido para darte a conocer a alguien, de darle una palabra así como él, que tenía que ir a Faraón y decirle: mira, deja salir al pueblo de Dios, deja salir. No podía. Entonces, Él delega la autoridad cuando verdaderamente nosotros estamos unidos a lo que es su voluntad y decimos: queremos ser tu voluntad, Señor. Y entonces Él puede delegar esa autoridad. Y por esta razón, Él le dice: mira a Senir, mira a Amana y mira a Hermón. Esos eran los tres montes que tenías que ver desde allí. Mira a Hermón, que es el monte más alto que hay
En todo Israel no hay un monte más alto que el monte del Hermón, que ahí puedes ver que hay nieve, hay frío, 6 meses al año hay frío, cuando el resto de Israel se están cocinando de calor. Y ahí hay tremendo frío. Pero bueno, Moisés le llamaba el buen monte desde esa altura. Pero no solamente le dice eso, sino le dice, y ahora mira las guaridas de los leones. Desde las alturas de Dios podemos nosotros ver dónde realmente el enemigo actúa. Antes no sabíamos. Yo con 16 años en el Evangelio, yo nunca reprendí a Satanás. Ni sabía dónde estaba, la verdad. Sabía que ahí aparecía y todo eso, pero de enfrentar yo una lucha y te reprendo, y no, ni conocía yo eso. Nunca yo vi eso. Ni lo vi nunca jamás en la iglesia. A nadie hacer eso. Ni al pastor, ni a nadie. O sea, desconocía las guaridas de los leones. No tenía discernimiento, no conocíamos, creíamos que todo, bueno, qué casualidad que pasó esto, oh, mira qué casualidad, pero nunca supimos nada. La única vez que yo vi reprender fue mi madre, porque Dios la llevó por una situación muy difícil, que mi primo le dio un ataque, que ni sabíamos qué padecía, pero le dio un ataque, y era un niño como 10 años, y sabía mi mamá que lo estaban llevando a un santero, pero nosotros no sabíamos. Y mi mamá empezó a reprender: apártate de él, Satanás. Y yo me ericé todos los pelos, porque nunca había oído cosas así. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y se le quitó el ataque. Se le quitó el ataque. Y yo, mami, ¿por qué dijiste eso? Si yo no sé, yo dije, porque yo creo que así hacía Jesús. Pero nunca nadie me enseñó eso. Jamás. ¿Ve? Y dice, yo sabía que él andaba en santería. O sea, que lo llevaban a santería, porque estaba muy flaquito, lo que sea, pero era un niño. Pero bueno, esto es la ignorancia en que ha vivido el pueblo de Dios por tantísimos años. Pero Él te lleva a las alturas para que comiences a ver dónde se oculta el enemigo. Y comienzas a darte cuenta, comienzas a tener discernimiento. Como Jesús sabía, cuando traían uno ahí con un ataque, Él no decía, eso es un ataque de epilepsia, no. Él iba directamente al espíritu, decía, sal de él. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Otras veces no, otras veces sanaba, como aquel que le puso los dedos en el oído y oró y oyó y habló. Pero Jesús sabía cuando era espíritu y cuántos eran, y que eran muchos, todo. Con el endemoniado gadareno, él sabía todo, cómo operaba el enemigo. En el lugar santo empezamos nosotros a descubrir eso. ¿No nos ha pasado, hermano? Cuando comenzamos a entender todas estas cosas, es que cuando comenzamos a descubrir que el enemigo se oculta a veces en situaciones, o se oculta de tal forma que te produce miedo, pero tú no sabes de dónde viene ese miedo, que a lo mejor viene de chiquito, y son cosas que generamos, ¿no? Va generando en nosotros y nos damos cuenta. Pero comenzamos a saberlo a medida que vamos caminando en la fe, porque Dios quiere. Él no le dice, les doy autoridad para reprender demonios y sanar y hacer esto. Jesús le dijo eso a los discípulos cuando los mandó de 2 en 2, les dio autoridad para que ellos hicieran todas aquellas cosas. Y ellos no sabían cómo funcionaba esto, pero ellos lo hacían en obediencia, que hasta inclusive ellos llegaron todos alborotados y dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque nadie podía hacer nada contra los demonios. Los demonios eran allí, pues vivían allí como un parque, hacían lo que les daba la gana, como el endemoniado que tenía 2000 y ahí vivía en los cementerios, pero nadie podía hacer nada, nadie tenía autoridad ni poder para descubrir cómo liberarse de eso. Y tenían gente que se dedicaban ahí, lo único que le sacaban uno y le metían 7, pero bueno, algo así, ¿verdad? Porque no sabían cómo lidiar con eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Ya Jesús entonces le doy autoridad para hacer esto y para hacer aquello y para anunciar el reino. Entonces empezaron ellos a entender por su caminar con Jesús. ¿Ven? Aún así ellos se sorprendían, y por eso les digo que ellos llegaron diciéndole a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo,
no se maravillen por eso. Maravíllense que su nombre está escrito en los cielos. En eso no, eso es parte de lo que tenemos que caminar. Entonces, de ese monte, como dice, el monte de los leones, el enemigo no se puede ocultar. El enemigo no se puede ocultar. Cuando tú llegas a ese lugar santo, que empiezas a comer de los panes de la proposición, que es la palabra que te alimenta, y comienzas a tener esa unión en ese altar del incienso, que es la oración, o sea, lo que es la intimidad con Dios, en esa oración, en ese incienso, ya tu comunión con Dios es más maciza, ¿no? Y entonces, con la luz del candelero, imagínate, empieza a darte cuenta de muchas cosas. Y eso nos ha pasado a todos, hermanos. Antes no sabíamos por qué pasaban las cosas. Y mucha gente que hacía, pues se iban a los santeros, se iban allá, se iban a la cartomántica, y se iban aquí, se iban por allá, porque no entendían qué estaba pasando. Pero ahora nosotros sabemos que no necesitamos nada de eso. Ahora nosotros sabemos que el Señor es que tiene control de todo. Y está tratando con nosotros, está tratando con la fe, está tratando con muchas cosas en nuestro andar, en nuestro caminar, en la verdad. Porque la verdad va a ser probada. La verdad en cada uno va a ser probada. Dice, mira en el monte de los leopardos, también le dice. Déjeme decirle que aquí en Jeremías 5:6 habla del acecho del leopardo. El leopardo es un animal que acecha. Es como los gatos. Ustedes no han visto si han tenido gatos. Los gatos, tú los ves así, ven una lagartija o ven algo y ellos ni se mueven, ellos no le quitan el ojo hasta que lo agarran. Porque ellos son animales de acecho. El enemigo es un animal de acecho. Él busca al que está débil, él busca al que duda, él busca a aquel que dice, oh sí Señor, pero hace lo que le da la gana. La verdad, sí, así es, porque él prueba, es así. Busca a aquellos que verdaderamente no toman con solidez lo que es el conocimiento de la palabra, el conocimiento, lo que es la comunión con el Espíritu. Y es un animal de acecho. Dice, desde el monte de los leopardos, dice, y este es parte de lo que es su carácter. Somos llamados a experimentar. Nosotros somos llamados a experimentar, pero crecer en este experimento que estamos teniendo nosotros como hijos de Dios, en su verdad, en su autoridad, en conocer lo que Él está haciendo y también lo que el enemigo hace. Porque el enemigo quiere poner zancadilla. No es que estemos buscando nosotros a ver dónde anda el enemigo siempre, porque hay iglesias que nada más que te hablan del enemigo y te aburren de hablar de tanto del enemigo. ¿Ves? Yo no aguanto eso. A mí hábleme del Señor, pero yo no oculto de que es un animal de acecho. ¿Qué pasó allí en el árbol, allí en el Edén? Ahí estaba aquel mirando a ver que la mujer miraba mucho el árbol y lo miraba mucho y lo miraba mucho y empezó a ver lo bonito y entonces por ahí pudo acecharla. ¿Ves? Qué fácil, ¿eh? ¿Por dónde entra a veces? Por los ojos. Por los ojos. Entonces, a través de eso. Pero bueno, acercarnos a Dios en sus alturas nos capacita a seguir adelante. No tengas temor subir. Ahí tú vas a ver que hay tantos versículos que hablan: venid y subamos al monte de Jehová, al Dios de Jacob, venid y subamos. Todas las cosas que hacía Dios eran en montes, todos eran en montes. Si te vas a ver ahí, el monte Sinaí, ¿cuántas veces subió Moisés al monte Sinaí? Oye, el monte Sinaí no es una lomita de aquí de elote, ¿cómo se llama? Los elotes o de dominio, no. Eso es una colinita. No, el monte Sinaí, el monte Sinaí. 6 veces tuvo que subir él, un hombre de tanta edad, de 80 y pico de años, porque Dios donde le hablaba era de él. Y entonces él subía ahí. Dios le decía, sube, solito, nada que alguien que lo ayudara, con bastón ni un walker. No, ahí tenía que subir. Y Dios ahí se comenzó a manifestar en el monte. Dios nos está enseñando a través de ejemplos. Y la segunda vez volvió a subir. Y la tercera vez volvió a subir. Y después cuando creo que fue la cuarta vez, no sé si fue la cuarta vez, creo que fue la cuarta vez, le dijo, sube que te voy a dar las tablas de la ley. Pues se vaya hoy.
Y para allá fue a buscar las tablas de la ley. Vamos a tener leyes, este pueblo va a tener leyes. Un pueblo sin ley se desenfrena, hermano. Y se desenfrenó, sí. Sí se desenfrenó, porque estuvo 40 días allí oyendo a Dios hacer todo lo que iba a hacer y todos los planes, y 40 días, y cuando bajó el pueblo se había desenfrenado. ¿Y qué pasó? Rompió las tablas del enojo tan grande, porque el pueblo se había desenfrenado y había hecho un Baal, y él estaba allá arriba gozando con el Señor y el pueblo abajo gozando con Baal. ¿Te imaginas? Y él simplemente pensando que el pueblo estaba esperando. El pueblo no estaba esperando. El pueblo tenía miedo de que algo le hubiera pasado a Moisés allá en el monte. La quinta vez subió a interceder por el pueblo, porque Dios quería eliminar todo el pueblo. Por poco se le acaba el ministerio a Moisés. Por poco se le acaba. Señor, y subió, Dios mío, Señor, no es posible que tú hagas eso, Señor. Mira que es tu pueblo, Dios mío, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué mala fama van a tomar? Y había subido ese monte llorando, porque es tu pueblo, Señor. Acuérdate de Abraham, Señor, acuérdate de la palabra que le diste, Señor. Y le ayudó tanto, hermano, el amor tan grande que ya Moisés tenía por ese pueblo y por el plan de Dios, que ya amaba al pueblo. Tú dices, caramba, pero ¿cómo? Y nosotros aquí a veces nos jalamos los pelos unos a otros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudo amar un pueblo así? No, Señor, la fama tuya va a llegar al otro lado del Jordán. ¿Y qué vas a decir de ti? ¿Qué clase de Dios? No, Señor. Es más, mira, si no puedes hacerlo, déjame aquí con ellos y yo muero con ellos. Y Dios dijo, no, de eso nada. ¿Sabes qué? Yo mandaré un ángel que te acompañe. No, yo no quiero ángel, yo quiero tú. Así como tenemos que ser, tercos como Moisés, ¿verdad? Yo quiero. Y eso fue en ese monte, ¿verdad? Bueno, la última subida fue la sexta. Dios le dijo, sube, voy a mostrarte la gloria que quiero mostrarte. 6 veces, hermano, 6 es el número de hombres. La última vencida. Y yo estoy hablando de esto porque quiero volver esto de Cantares con las experiencias que se vivió allí en ese lugar. Le dice, te voy a mostrar mis espaldas, pero no verás mi rostro. Y te voy a mostrar toda la gloria mía, toda mi gloria. Imagínate, Moisés casi no podía creer. Y espérate, alízate 2 tablas como las primeras y súbela. Oye, hermana, no eran 2 tablitas de esas que usamos nosotros de tableta, eran 2 tablas de piedra, subirlas allá arriba, dice, para volver a escribir los mandamientos. Y allá se fue con las piedras y subió con todo aquello. Y ahí fue donde se manifestó, y entonces ahí él se postró delante del Señor. Eso está en Éxodo 34. Se postró delante del Señor y clamó, y vio las espaldas del Señor. Vio las espaldas heridas del Señor, como dice en Isaías, donde veía el trabajo de amor que Dios iba a hacer a través de su Hijo. Y fue algo tan grande, tan grande, tan grande, que quedó en él un reflejo de Dios tan grande que comenzó a resplandecer Moisés. Dios lo iluminó y comenzó a resplandecer porque comenzó a entender toda la obra de Dios. ¿En dónde? En ese monte, en las alturas de él. Y entonces cuando bajó y traía, y ahí estuvo también 40 días. Ahora nadie se fue, porque cuando aquella vez que se fueron 3,000 murieron. No, ya eso sí que no. Ahí estaban todos, y cuando bajó con la tabla brillaba. De tal forma había resplandor en Moisés que tuvo que ponerse un paño sobre su cara, porque todos se espantaron. No sabía qué estaba pasando. ¿Cómo es posible que está pasando? No entendía. Y todo lo que él recibió, toda la verdad de Dios. Todo lo que recibió fue el trabajo de amor que el Señor iba a hacer a través de todo lo que ellos estaban pasando. Llevar un pueblo para que de ahí viniera el Mesías y viniera y trajera completamente la redención para todo el mundo.
Le enseñó el proyecto completo en una visión. No podía ni contenerlo. Y ahí él bajó en esa gloria. Y dice ahí, y no dice que eso se fue. Ahí mantuvo esa gloria todo ese tiempo. Él mantuvo esa gloria. De ahí no subió más al monte. Y de ahí comenzó la edificación del tabernáculo. Después de 6 subidas. Y nosotros a veces decimos, yo quiero subir al monte de Sión, donde yo quiero escuchar tu alabanza, quiero ser parte del proyecto tuyo. Ya no tenemos que subir a una loma o una montaña natural como ellos, pero sí podemos subir a las alturas de Dios, estando en la casa, estando aquí cuando cantamos juntos todos. Estamos subiendo, estamos escalando, y es un llamado que realmente todo el pueblo de Dios está teniendo ahora. Venir y subamos al monte de Jehová, al Dios, a la casa del Dios de Israel, al Dios eterno, a las alturas de Él. Y esto no es una cosa de emocionarse por fuera, sino emocionarse por dentro. Y que el Espíritu comience a trabajar, hermano, porque estamos nosotros llevándonos a unas alturas que el pueblo de Dios hasta este día no ha alcanzado, por las limitaciones que siempre ellos ven en ellos y ven en otros. No, ese no lo va a alcanzar porque mira, es mentiroso. No, este no lo va a alcanzar porque mira que no sé qué. Y yo no lo voy a alcanzar porque yo no tengo fuerza. Sigue así, no lo vas a alcanzar. Sigue así, pues sí. Pero yo sí quiero alcanzarlo. Y yo lo creo. Aunque tú digas, ay, pero no, pero eso es imposible. Bueno, hermano, el Señor es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay. Si Dios pudo hacerlo en Moisés, si Dios lo pudo hacer con todos aquellos, entonces, ¿qué podemos nosotros entender entonces en esto? Cuando ella mira todo eso y ve las guaridas de los leones y ve todo lo que es el acecho de los leopardos, entonces le dice él, prendiste mi corazón, hermana esposa mía. Porque ella fue con él y recibió todo eso, se dio cuenta de todo eso. Entonces, cuando nosotros realmente estamos caminando el mismo camino que el Señor está llevándonos, ¿sabes qué? Ese es el trato que tiene Dios contigo. Y ya no te trata como un extraño, que a veces oh Señor, Padre Dios, mira que esto, a veces le oramos a Dios como si estuviéramos lejos, a veces oramos a Dios como si estuviera cerca. Y a veces oramos a Dios como que me parece que no nos va a oír. No, hermano. Vamos nosotros a entender que es hora de que esa intimidad sea verdadera, sea correcta. Así como se goza el esposo con la esposa, así se goza el Dios tuyo contigo. Así se goza con nosotros. Mira lo sencillo, las cosas de Dios son sencillas, las cosas de Dios no son complicadas. Lo estamos viendo desde ese punto de vista. Como mujer, yo puedo decir eso. Porque las mujeres son más románticas, ¿no? Aunque hay hombres románticos, ¿no? Tengo un montón de poesías de Pablo, todavía las tengo guardadas. Yo no sé hacer poesía. Un romanticismo diferente, ¿no? pero por lo regular somos más, tú sabes, ¿me entienden, verdad? Pero eso no importa, estamos hablando en el sentido de que Él es todo amor para su pueblo y Él quiere que respondamos igual. Más nada, quiere que respondamos igual y que lo pongamos a Él en la lista en primer lugar. Dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Qué hermoso, ojos de paloma. Por eso que le habla tantas veces y le dice, tus ojos como de paloma, tus ojos como de paloma, porque la paloma es el animal más fiel que hay y su mirada además que es para su pareja. Se muere su pareja, viuda para siempre. No se convierte en una viuda alegre, sino una viuda triste. Sí, una viuda triste, porque ella no encuentra a alguien parecido a su amado. Y es así, es un animal así, tiene esa característica. Es un animal que tiene esa característica. Por eso le llama así, solamente tienes ojos para tu amado. Qué bueno que nosotros podamos ver al Señor en ese carácter. No en ese carácter de ese Dios ahí, un trono ahí, donde hay rayos y centellas, sino que lo veamos como ese amante, como ese Dios precioso, amante, como lo vemos nosotros allí y me viene a la mente María,
María amaba tanto a Jesús. No estoy hablando de su mamá, estoy hablando de Marta y María, pero estoy hablando de María. ¿Recuerdan? Que María, cuando Jesús pues muere y allí lo llevan a aquella cueva, ella va y se sienta y pasan 2 o 3 días y se sienta y empieza ahí llorando porque se da cuenta que ya no está ahí el maestro en la tumba. Se han robado mi maestro, se lo han robado, y ella estaba llorando ahí, llorando, y el Señor ya iba a la presencia del Padre. Esto lo estoy añadiendo yo. Cuando de buenas a primera oye a María, no, yo tengo que dar consuelo a María y decirle, aquí estoy. Así yo lo veo. Y está llorando y llorando y se aparece el Señor. María dice, Señor, dime si tú te lo llevaste, dímelo, dime dónde está. ¿No se parece a una parte aquí de Cantares, Cantares? Estoy buscando a mi amado y no aparece mi amado. Dime, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde lo pusiste? Dímelo, mamá, dime dónde lo pusiste. Y le dice, María. Entonces ella dice, Raboni, y lo va a tocar. Y él le dice, no me toques, no he ido al Padre. Tengo que presentar esto al Padre. Pero él tenía que ir al Padre ya. Tenía que presentar la sangre, tenía que presentar todo el sacrificio perfecto al Padre, para entonces volver otra vez y entonces a presentarse a los discípulos y todo. Eso lo encontramos aquí en uno de los evangelios. Pero me vino ahí cuando ella cree que el jardinero era ese. Creía que era el hortelano. Le dijo, si usted era hortelano y te lo ha llevado, dime dónde está, dónde lo pusiste para buscarlo. Y cuando vio que estaba vivo, qué emoción, ¿verdad? Qué emoción había sido para María ver que Jesús estaba vivo después que lo había visto destrozado. Qué hermoso. Pero ahí estaba ella, haciendo la guardia, esperando. Para mí eso es amor, ¿verdad? Para mí eso es amor. Lo que hice, cuando puedan lean, no sé si está en Mateo o en Lucas, no me recuerdo, pero ahí está así, hermoso. Pero yo lo veo como algo así, que el Señor pues realmente pues respondió a esas lágrimas, como responde a nuestras lágrimas cuando nosotros clamamos a Él. El Señor, sus lágrimas, las de todo, Él las tiene en una redoma. Él guarda las lágrimas de nosotros. Ahí lo dice, yo no lo inventé, eso está en un salmo. Tú guardas mis lágrimas en tu redoma, que es un pomito que usaban los reyes. Los reyes hacían así porque las lágrimas de los reyes eran, imagínense, valiosísimas. Y ellos las lágrimas las ponían en un pomito para que no se desperdiciaran. Pero el Señor dice, tengo tus lágrimas guardadas en mi redoma. Qué hermoso. Qué Dios de tanta, podemos decir, fidelidad, donde dice, cuento todos tus pasos. Yo cuento todos tus pasos. Yo cuando encontré eso en el Salmo, yo me quedé en shock. Digo, Señor, los pasos nuestros hasta eso cuentas. Nuestros cabellos, nuestras lágrimas, nuestra entrada, nuestra salida. Y después dice, en tu mano, Señor, decía David, están mis tiempos. Y tú dices, ay, yo sé que está, los días que voy a vivir aquí en la tierra, está en tus manos. Vívelo en paz. Vívelo en paz, está en tus manos. Y David se lo decía, en tu mano están mis tiempos. Y es verdad. Ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios que necesitamos. Ese es el Señor, ese es el Dios de verdad, de misericordia. Y ese es el que aquí está revelando en este libro Cantares, Cantares. Y le damos gracias al Señor porque fue inspirado este hombre, Salomón. Y bueno, vamos a parar aquí porque ya pues hay mucho que contar todavía, falta mucho. Y creíamos que en pocas clases íbamos a terminar, no, pero este libro es muy extenso y está muy, muy hermoso. Está muy hermoso. Yo quiero darle gracias al Señor y sobre todo mis hermanos que están a través de internet, que cualquier pregunta pues pueden ahí escribirlo y preguntar. Y bueno, pues el Señor nos dará esa respuesta. Padre, te damos gracias por el amor tan grande que tú nos das, por la verdad que eres tú, por el camino que eres tú y la vida, Señor, que nos has dado para poder conocerte, para poder caminar contigo, Señor, para poder entender todos los propósitos que tú, Señor, has traído y nos has puesto a nosotros para cumplir esos propósitos.
Por esta razón yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por el amor tan grande que tú has tenido y tanta paciencia con nosotros, Señor. Permite que así como en el lugar santo te estamos conociendo en un nivel un poquito más íntimo, que así podamos entrar en ese lugar santísimo, Señor, con todo tu permiso, con toda la realidad de que tú te quieres revelar a nuestro corazón plenamente, así como lo hiciste con Moisés, Señor, en aquel monte en el cual él brilló, resplandeció con la luz tuya, hasta el punto de tener que cubrirse, Señor, su rostro. Pero yo te doy gracias en este día, porque todo es posible si podemos creerlo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios también tenemos. Padre, Fiel es Dios.